Hola jóvenes, les doy la bienvenida a la tercera sesión que corresponde a la asignatura de Biología del Instituto Superior José Vasconcelos. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría decirle unas cuantas cosas respecto a las tareas que he estado recibiendo. Ya recibí la tarea de la mayoría de ustedes a través del correo, ya las estuve revisando, a muchos de ustedes les contesté ya. Sé que me tardé un poquito en responderles porque pues, son bastantes tareas. Y pues la verdad es que me da mucho gusto ver cómo se han tomado la molestia de hacer sus tareas correctamente. La verdad es que me sorprendió muchísimo descubrir que se toman el tiempo y pues, el esfuerzo de poner los títulos con colores, de escribirlos bien, de hacer un poco de arte. Sus dibujos que les pedí están muy bonitos. Se ve que estuvieron buscándolos. Sí, hubo incluso creo que uno o dos de ustedes que me hicieron los 3 órganos de los sentidos y solo era uno. ¿Okay? Y pues la verdad es que me da mucho gusto. Recuerden que les aseguro que estos trabajos no son en balde. ¿Okay? No crean que no los reviso, porque sí los reviso. Y recuerden ante todo que todo ese esfuerzo que ustedes ponen en sus trabajos, al final a los que los va a beneficiar es a ustedes. Recuerden que sus notas de curso, pues ustedes las van a necesitar después, cuando tengas una duda, cuando no se te acuerde algo. Si tienes tus notas de curso bien hechas, si tienes tus trabajos bien hechos, puedes utilizarlos como material de estudio. Entonces pues, la verdad es que a mí me dio mucho gusto ver esos trabajos. Y pues, les agradezco mucho, sigan esforzándose, sigan trabajando así. Ya en esta tercera sesión vamos a marcar un pequeño proyecto, eso les explico un poquito más adelante. Bueno, vamos a empezar ahora sí ya con el tema de la sesión. Deme un segundito. Sí. Bueno, el tema de la sesión de hoy es el sistema reproductivo humano. Y ahí va a ser una sesión muy cortita, de verdad. Este es un tema que ustedes ya conocen. Es muy probable que algunos de ustedes durante la secundaria haya tenido prácticas acerca de esto. Y vamos a verlo desde el sentido de vista anatómico. Es decir, vamos a ver los órganos y la estructura que los componen. Ahora, para fines de estudio, el sistema reproductivo humano se divide en masculino y femenino, y son el conjunto de órganos que tienen como finalidad permitir la fecundación y la gestación a fin de crear descendencia. Vamos a ver el primer esquema directamente, que es el aparato reproductor masculino. Vamos a hacer un pequeño resaltamiento de los órganos que lo conforman. ¿Okay? Hay algunos órganos que no forman parte del sistema reproductor, pero que se encuentran en el esquema simplemente por la cercanía y como referencia. Esos órganos serían la vejiga, el hueso púbico y el recto. ¿Okay? El recto, que es parte del sistema digestivo, el tramo final del colon, la vejiga, que es parte del sistema urinario, y el hueso púbico, que es parte del esqueleto que soporta a estos órganos. Ahora vamos a empezar con el ya como tal, con el aparato reproductor masculino, y vamos a verlos de una manera ordenada de acuerdo a cómo empieza el trayecto de los gametos masculinos, que son el espermatozoide en este caso, hasta finalmente salir del cuerpo. Entonces, siguiendo ese orden, vamos a empezar por el testículo, ¿okay? Los cuales los varones tienen dos, tenemos dos, ¿okay? Uno derecho y uno izquierdo, y que es esta estructura que se encuentra ubicada aquí. Está protegido, contenido dentro de una bolsa de piel llamada escroto, ¿okay? Y el testículo tiene dos funciones muy importantes. La primera es la producción de los espermatozoides. Ojo, produce los espermatozoides, no produce el semen. ¿Okay? Solo los espermatozoides, solo los gametos. La otra función que cumplen los testículos es la producción de la hormona testosterona, que es la principal hormona sexual masculina, responsable de su desarrollo. Entonces el testículo cumple estas dos funciones. Vemos enseguida, por encima del testículo, una estructura con forma de hilo doblado que se llama epidídimo. El epidídimo tiene la función de almacenar los espermatozoides
hasta su maduración. Es decir, cuando un espermatozoide sale nuevecito del testículo, en realidad no está maduro, no está listo para llevar a cabo un proceso de fecundación. Es decir, debe madurar antes de poder llevar a cabo este proceso. Esperen un segundito, chicos, ahorita vengo. No crean que fui por mi refresco, fui a abrir a mi perro. Y aproveché a agarrar mi refresco. Ahora, seguimos donde estábamos. Entonces, el epidídimo tiene como objetivo entonces permitir que los espermatozoides recién salidos del testículo puedan llevar un proceso de, vamos a decir, como de entrenamiento, ¿ok? Y maduren y se activen antes de que finalmente puedan estar listos para un proceso de fecundación. Normalmente este proceso de maduración demora de 10 a 15 días, ¿ok? Dependiendo también del grado de desarrollo sexual que tenga el varón. Continuemos entonces. El epidídimo, en su parte final, empieza a formar un conducto, ¿okay? Obviamente son dos conductos, uno por testículo, ¿okay? Que se recibe el nombre de conducto deferente. Este conducto tiene como objetivo llevar los espermatozoides ya maduros a todo el tracto que deben de seguir para poder finalmente conformar primero el semen y ya luego llevar a un proceso eyaculador. Entonces, esto es básicamente el camino que deben de seguir los espermatozoides ya maduros para poder llevar el proceso de eyaculación. Vemos que el conducto deferente sigue todo este camino largo y llega a una estructura que se llama la vesícula seminal, ¿okay? Esta vesícula seminal tiene como objetivo producir una sustancia, un medio líquido formado principalmente por proteínas y carbohidratos que van a conformar, vamos a decir, la parte líquida del semen, la sustancia como tal conocida como semen. Es decir, los espermatozoides quedan disueltos en este semen, ¿okay? Que va a conformar la parte líquida que va a salir durante el proceso de eyaculación. Es un líquido transparente de consistencia un poco viscosa que tiene como objetivo proteger, conducir y proveer del medio mediante el cual los espermatozoides en un momento dado van a poder, vamos a decir, nadar para llevar a cabo todo el proceso, todo el viaje que necesitan durante el proceso de fecundación. Entonces, los espermatozoides llegan a la vesícula seminal, se mezclan con este medio líquido, este semen, para formar toda la estructura del esperma, y enseguida pasan al inicio del conducto eyaculador, el cual está conectado a otro, lo ven aquí, el conducto eyaculador que empieza al final de la vesícula seminal. Y vemos también otro órgano que se llama la próstata. Esta próstata es una glándula de secreción interna del hombre, ¿okay? Obviamente no se encuentra en la mujer, que tiene como objetivo producir un líquido de color blancuzco, lechoso podríamos decir, que es alcalino. También en ese líquido blancuzco se encuentran mezcladas una serie de sustancias que funcionan como antisépticos, ¿okay? Es decir, son desinfectantes. Este proceso ayuda para mantener, vamos a decir, la higiene durante el proceso de copulación, ¿okay? Ayudan a evitar la proliferación de bacterias o cualquier otro microorganismo que pudiera interferir con el proceso de fecundación o con la salud de tanto el varón como de la mujer. Entonces ese líquido alcalino es lo que le da ese color blancuzco o lechoso al esperma ya final que se produce. Entonces, vamos a repetir rápidamente el proceso. En el testículo se producen los espermatozoides. En el epidídimo, los espermatozoides maduran. Viajan por el conducto deferente hasta la vesícula seminal, donde se mezclan
con ese medio acuoso, y luego hasta el conducto eyaculador, donde con la próstata se pone la última parte, que es la parte alcalina y lechosa, y una vez formado eso, ya tenemos como tal el esperma, el semen. ¿Okay? Durante un proceso de copulación, entonces, los espermatozoides continúan, salen por el conducto eyaculador y pasan a la uretra. ¿Okay? La uretra ya hay una parte interna y hay una parte, vamos a decir, más externa, que se encuentra a lo largo del pene. ¿Okay? El pene es el órgano eréctil del hombre que permite la copulación como tal. ¿Okay? Está conformado por la piel externa y por el tejido eréctil, que el tejido eréctil es un tipo de, vamos a decir, como un tipo de tejido esponjoso que tiene muchos espacios huecos. Durante la erección, esos espacios huecos o esponjosos se llenan de sangre, que es lo que le permite mantener la forma erecta. Finalmente, el semen viaja por la uretra y sale por la punta del pene. ¿Okay? Ya durante la eyaculación. ¿Hasta aquí estamos claros? No es tan difícil, la verdad. ¿Okay? Vamos a pasar ahora al sistema reproductor femenino, que desde el punto de vista anatómico es más simple, es más sencillo, aunque desde el punto de vista fisiológico no lo es tanto. ¿Okay? Lo primero que tenemos que entender del aparato reproductor femenino es que se divide claramente en una estructura externa y en una estructura interna. Vamos a empezar por la estructura externa, que se encuentra obviamente en la zona visible de los órganos reproductores femeninos. Es muy importante aclarar algo que tal vez muchos de ustedes o mucha gente a veces comete el error. Estos órganos externos no reciben el nombre de vagina. ¿Okay? El clítoris, los labios menores, los labios mayores y el orificio vaginal externo no se llaman vagina, se llaman vulva. ¿Okay? Ese conjunto de órganos externos es la vulva. La vagina, de hecho, es una parte del aparato reproductor interno. ¿Okay? No la puedes ver, sería muy difícil. Entonces, la vulva está conformada por el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer, los labios mayores y los labios menores, que tienen la función de proteger el aparato reproductor, y el orificio vaginal externo, donde en un momento dado se va a llevar a cabo el proceso de cópula. Luego empezamos con el aparato reproductor interno, que empieza aquí, en la vagina, que es el conducto por el cual tiene lugar la cópula, también la parte interna, y que termina en esta estructura que se encuentra aquí, que es el cuello del útero, que también se le conoce como cervix. Esta parte es por donde el esperma, los espermatozoides, en un momento dado tienen que pasar para llegar al útero o matriz. El útero o matriz es uno de los órganos más importantes. Tiene muchas funciones, una de las cuales es recibir en un momento dado el óvulo fecundado en un momento, o el cigoto si está fecundado. ¿Okay? Y ese cigoto se implanta en las paredes del útero. Las paredes del útero, a lo largo del ciclo menstrual, como ustedes ya saben porque ya hicieron esa tarea, se las marqué la semana pasada, las paredes del útero se van ensanchando, se van engrosando y se va produciendo el tejido endometrial. ¿Okay? Cuando hay una fecundación, entonces el óvulo fecundado, el cigoto, llega y se implanta en las paredes. Ese endometrio entonces va a sufrir una serie de transformaciones y se va a convertir en la placenta. ¿Okay? Y el cigoto va a empezar a desarrollarse, a convertirse primero pues, en una móvula, en una gástrula, en una blástula, en el feto, en el embrión y así. ¿Okay? Entonces el útero es donde se lleva a cabo la mayor parte de la gestación. Es donde realmente se queda el bebé sin nacer, que todavía no ha nacido, y se desarrolla en el caso del ser humano durante 9 meses aproximadamente, durante el proceso de gestación. Entonces, esa es la función del útero. ¿Okay? Sustentar al bebé que no ha nacido, al embrión. Vemos que el útero tiene 2 salidas, bueno 3 si contamos el cuello del útero del cervix, pero de las que no hemos visto tenemos las trompas de falopio. Al igual que en el varón,
la mujer tiene dos gónadas, dos ovarios, y las trompas de falopio son el conducto por el cual el óvulo viaja para llegar hasta el útero y en un momento dado ser fecundado. Entonces, las trompas de falopio son eso, son un conducto durante el cual el óvulo va descendiendo durante ese camino y también va madurando. Y por último tenemos las gónadas femeninas, que son los ovarios. Igual, dos, uno derecho, uno izquierdo. Algo muy interesante de los ovarios es que por lo general, en la mayoría de los casos, solo uno de ellos libera un óvulo por mes. Si bien se dan casos en los cuales más de un óvulo puede ser liberado en un mismo ovario en un mismo momento, o bien que ambos ovarios liberen simultáneamente óvulos, por lo general solamente es uno. Se van turnando. ¿Okay? Y ya hasta aquí llegamos con la explicación del aparato reproductor femenino. Ya para terminar vamos a hablar rápidamente del proceso de fecundación. Lo primero que tienen que saber es que para que el proceso de fecundación pueda llevarse a cabo se necesitan millones de espermatozoides. ¿Okay? El óvulo pues, es una célula gigante protegida por la corona y por la zona pelúcida, y los espermatozoides tienen que atravesar todas esas protecciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la cabeza del espermatozoide tiene una serie de sustancias que pueden corroer toda esa estructura de la corona radiada y la zona pelúcida. ¿Okay? Tienen sustancias corrosivas, son enzimas proteolíticas que permiten atravesar todo eso. Pero un solo espermatozoide no tiene suficiente sustancia en la cabeza como para hacer todo el camino. Así que, ¿qué es lo que pasa? Los espermatozoides llegan, vamos a decir que se aporrean en toda esa protección que tiene el óvulo, hacen un agujerito chiquitito, casi insignificante, y se gastan todo su material que tienen. Una vez que se termina todo el material corrosivo que tiene el espermatozoide en la cabeza, ese espermatozoide muere. ¿Okay? Pone su granito de arena, por decirlo de alguna manera, para ayudar a atravesar toda esa protección, y después muere. Entonces, conforme los espermatozoides van llegando, y van todos poniendo su pedacito, van atravesando toda esa protección, la corona radiada y la zona pelúcida, hasta que finalmente uno, el afortunado que llega en el último segundo a hacer el último pedacito que faltaba, ese es el que tiene la fortuna de llevar a cabo la fecundación. Entonces es un proceso muy interesante, y realmente, de hecho, los espermatozoides vamos a decir que atacan, aunque no están así, ¿ok? Pero vamos a decir que atacan toda la región circundante del óvulo. Entonces, es una carrera, pero es una carrera bien interesante, porque el primero que llega, seguro que no gana. El primer espermatozoide que llega al óvulo se va a morir. Y el que le sigue, y hasta que finalmente uno de ellos logra atravesar. Y sucede algo muy interesante. Entonces llega la penetración de la corona radiada y llega la penetración de la zona pelúcida. Va cavando su túnel los millones de espermatozoides que están ahí estrellándose con el óvulo, hasta que finalmente llega la fusión de las membranas. ¿Okay? El óvulo, en la parte interna, si se acuerdan de la presentación anterior, tiene en el interior su membrana celular, igual que todas las células. Y el espermatozoide también. En el interior de la cabeza tiene su membrana celular. Cuando estas dos entran en contacto, se abre un túnel, se abre una unión, se forma una unión entre las dos células, el espermatozoide y el óvulo. Cuando sucede esto, todo lo que queda de la corona radiada, todo lo que queda de la zona pelúcida, automáticamente sufre un cambio químico, una polarización, y queda blindado. ¿Okay? Si antes los espermatozoides podían poco a poco intentar atravesar, es como que de repente les pongas concreto, cemento, y se vuelve completamente impenetrable toda esa barrera. Es decir, todos los espermatozoides que estaban en el proceso de llegar, de hacer sus túneles en los diferentes puntos de entrada del óvulo,
quedan enterrados en esa zona peluda y ya no hay manera de que otro espermatozoide pueda entrar. ¿Esto por qué? Es un mecanismo de protección porque ya sabemos que en el espermatozoide hay 23 cromosomas. Uno de ellos es un cromosoma sexual. Y en el óvulo tenemos también 23 cromosomas. ¿Okay? También uno de ellos un cromosoma sexual, que en este caso siempre va a ser X. Sabemos que el ser humano es un organismo diploide y todas las células de nuestro cuerpo deben de tener 46 cromosomas. Entonces, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, 23 más 23, pues nos da los 46. Así está perfecto. Pero imagínate que llegara, que entra un espermatozoide, se lleva a cabo la fecundación y de repente llega otro. Va y se mete. Y pone sus 23 cromosomas. Entonces ya habría más cromosomas. ¿Okay? Tendríamos 46 más 23, 69. ¿Okay? Y eso ya no podría ser viable. O sea, no podríamos tener un organismo con esa cantidad de cromosomas y se perdería el producto. Automáticamente ese óvulo fecundado, ese cigoto, sería desechado. No podría funcionar. ¿Okay? Si ya tenemos un montón de problemas solo por tener por ahí una falta o una sobra de un gen o de un cromosoma, imagínense un set completo. Son cosas que ya habíamos comentado antes en clases. ¿Okay? Entonces por eso se blinda. ¿Okay? Solo uno tiene permitido entrar. Una vez que las membranas se han fusionado y que el óvulo se ha blindado, el núcleo que está contenido dentro de la cabeza del espermatozoide viaja y se une al núcleo del óvulo. Cuando este proceso sucede, finalmente las dos células, o sea, espermatozoide y óvulo, dejan de ser dos células y se convierten en una sola. Entonces el espermatozoide y el óvulo pasan a convertirse en una sola célula llamada el cigoto. Y ese cigoto ya tiene 46 cromosomas, 2 cromosomas sexuales, ¿okay? Y está listo para empezar con un proceso de división celular, durante el cual pues ya va a desarrollarse ya el embrión, el feto y todo. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Como les dije, pues este tema iba a ser muy cortito. Unos cuantos avisos. Esta tercera sesión, va a tener su tareita, pero esta tarea va a ser su proyecto integrador del bloque 2. Ya se los había yo comentado en el primer video, pero se los repito. La tarea de esta sesión es su proyecto integrador. Vale 50 puntos. ¿Okay? Por favor, háganlo con seriedad, tómenselo en serio. ¿Okay? La verdad no tengo ninguna duda al respecto porque he estado viendo sus tareas y la verdad es que están preciosas. Pero de todos modos se los advierto por si las dudas. ¿Okay? Proyecto integrador vale 50 puntos. Me lo van a enviar igual que siempre a mi correo mpino.viol@gmail.com, que está en la pantalla. Ahora, un pequeño aviso. Es muy probable que hoy todavía no estén esos proyectos en la carpeta compartida. Así que no vayan a salir corriendo después de este video a buscar sus tareas. ¿Okay? Lo más seguro es que estén ya disponibles mañana martes. Y bueno, ya no queda nada más que agregar. Les recuerdo, es muy importante que comenten al final de esta publicación en el blog con su nombre completo, grado y grupo. Recuerden que ese es su pase de lista y es obligatorio para poder contar con la calificación del proyecto. ¿Okay? Los dejo, que tengan un buen día o buena tarde o buena noche dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Con esto me despido.